Buenos días a todos, les habla Robert Bruno desde Lima, Perú. En esta ocasión quiero compartir con vosotros un video que me pareció muy interesante y ayudaría a entender muchos temas en el área de las relaciones de pareja y básicamente casi en cualquier área humana que implique relaciones humanas, ¿bien? Con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con la gente en la calle con la que tienes que tratar. Básicamente cualquier relación humana implica este criterio que vamos a ver. Ahora, el video que les voy a presentar es cortito y la persona que da estos consejos es una psicoterapeuta muy conocida mexicana, una señora ya de cierta edad, muy especializada, con mucha experiencia en el tema de parejas. Y desde esa perspectiva, y ese es el contexto del que ella habla, del entorno parejas. Pero yo posteriormente al video les voy a comentar cómo llevar esa idea más allá a todos tus entornos, no solo de pareja. Y por qué tienes dos opciones en base a lo que ella nos comparte. Tienes dos opciones, o hacerte responsable o seguir sufriendo en tu vida. Voy a explicarles por qué y cómo ampliar un poquito esa idea. Me parece muy simple y muy directo la forma en que ella lo planteó, por eso es que comparto este video y porque la forma en que lo planteó va a identificar a mucha gente y va a tocar a mucha gente. Esa es la razón por la que comparto este pequeño video. Bien, la psicoterapeuta especializada en parejas es la señora Nilda Chiaraviglio, vaya apellido. Bueno, vamos a ponerle ese videito para compartir con vosotros. ¿A ti Bien. te gusta la toalla colgada? Cuélgala. ¿Eh? Pero si el otro la deja mojada en mi cama, ¿A quién le molesta? ¿A ti? Hazte cargo. Hazte cargo. Así de simple. Tú resuelves tus necesidades. ¿Qué prefieres? ¿El minuto que te toca tomar la toalla y colgarla? ¿O pelear durante todo el día y meses y años con tu pareja? ¿Cuál es el precio de que yo quiero que el otro cuelgue la toalla? ¿Cuál es el precio? Bien, como dijo la doctora Nilda, pues, ¿cuál es el precio? El precio es seguir sufriendo. Yo sé que a mucha gente le va a chocar esta realidad, porque he visto comentarios, he visto en mis pacientes, en mis clientes, noto este tipo de reacción. Pero cuando comenzamos a entender el poder de la responsabilidad, de entender quién tiene el poder, y esa es la perspectiva desde la que habla esta persona, esta especialista, y es la perspectiva del desarrollo personal, inclusive de lo que yo enseño en la espiritualidad, el desarrollo interno espiritual hacia la excelencia, hacia la trascendencia, hacia la iluminación, es hacernos responsables de todo lo que ocurre hacia nuestros adentros. Es decir, cómo entendemos, cómo vivimos, cómo sentimos lo que ocurre allá afuera. Es decir, las actitudes, las acciones de otras personas, cómo la entendemos, cómo la sentimos y cómo reaccionamos a ella. Es entenderlo, sentirlo, reaccionar a ella, acciones, eso es lo que somos responsables, no de lo que haga o no haga la otra persona. Estamos hablando de hacernos responsables no de lo que haga o no haga las otras personas, sino hacernos responsables de lo que ocurre adentro para saber cómo y cuándo responder a eso de afuera. Se trata de hacernos responsables de adentro, no de las cosas que ocurren afuera o de las cosas que hacen o no hacen los demás. De eso hablamos y de eso se habla en el desarrollo personal. Lo que ocurre adentro de ti provoca cambios afuera de ti. ¿Tú quieres que cambie la persona de afuera? No. Les voy a dar varios ejemplos para que vean cómo cuando cambian adentro ocurre cambios afuera. Les voy a dar ejemplos inclusive personales. Pero vamos por partes, ¿bien? Esta doctora nos habla de una realidad muy poderosa, ¿vale? Se trata de hacernos responsable de lo que hacemos y de lo que sentimos adentro, recuerden. Y eso va a llevar a las acciones que vamos a hacer, vamos a responder de lo que ocurre, de lo que nos hacen o no hacen, ¿vale? Los demás, el entorno. Y en base a esas nuestras respuestas, la respuesta de lo exterior va a ser diferente. Si nosotros seguimos el mismo patrón, afuera va a responder el mismo patrón. Esto le conocen en la espiritualidad, muchas veces le mencionan como la ley del espejo.
En la física le dicen la acción, la reacción. En la espiritualidad budista le hablan del karma, ¿vale? Entonces, tenemos que lograr aprender el akarma, la no acción. Pero ahí es donde entra la responsabilidad. Vamos a hablar de eso un poquito. Bien, vamos a entrar un poquito más. En este momento espero que pues compartan sus preguntas, sus consultas de los temas en mi perfil Robert B. Coach. Me encontrarán también como Robert Bruno, Robert B. Coach en Instagram y en otras redes. Bien, vamos a hablar un poquito más. Si tienen consultas o dudas, dejen sus comentarios. Si quieren que hablemos de temas de desarrollo personal, de espiritualidad, de desarrollar, enfrentar nuestros miedos, nuestros temores, nuestros complejos, rencores del pasado, cómo poder trascenderlos para que no limiten nuestro presente. Podemos hablar de distintos temas como propósito de vida, nuestro futuro, nuestro pasado, qué hacemos con lo que pasó antes, cuál es mi pasión, mi sentido, mi propósito de vida, mi talento innato. Podemos hablar de un montón de cosas, de las otras vidas, de la muerte, de la vida. De los temas que les interese, pues dejen sus comentarios y sus preguntas. Volvamos al punto. ¿Cómo mantenemos, y esa es nuestra responsabilidad, mantener ese poder, ese equilibrio, nuestra capacidad de responder, responsabilidad, ante eso externo que nos gusta o no nos gusta, pero nuestro poder de responder de manera responsable a eso externo? De eso estamos hablando aquí, no de hacernos responsable de lo que haga o no haga esa persona, sino de hacernos responsable de cómo sentimos, pensamos y respondemos a esa acción externa, sea de una persona o de la situación. Bien, se trata de ese poder, de ese equilibrio, de esa capacidad de responder. Bien, entonces se trata de mantener ese equilibrio, se trata de ese desarrollo interno, de nuestro poder interno, nuestro equilibrio interno, ¿vale? Sin la distracción de lo que ocurra afuera, sea que respondan o no respondan bien, que hagan o no hagan como nos gusta o creemos que es correcto, ¿vale? Entonces, no se trata de que los demás cambien, se trata que tú mantienes ese equilibrio como no lo mantuviste antes, perdón, respecto a la toalla, te enfadaste con su pareja por no dejar la toalla en el lugar correcto. Se trata de que no cambien los demás, sino cambies tú, tu estabilidad, tu forma de observar eso, para que desde adentro esa estabilidad, ese poder, te haga tener respuestas que de repente vayan a ser totalmente diferentes y muy probablemente sean totalmente diferentes a lo que siempre has hecho respecto a esa toalla, tomando el ejemplo de la toalla, ¿no? Entonces de repente vas a responder de formas que ni lo puedes creer. De repente tú creías que la toalla era lo que te enfadaba. ¿Cómo dejas la toalla ahí tirada? Y te enfadas y esto que el otro. Y vas y le dices a tu pareja y hay una leve discusión o gran discusión, ¿vale? Quizás eso sea, ¿vale? Y basta con solucionar y llevar la toalla a su sitio. De repente esa es la solución y tú lo vas a obtener desde esa paz, de ese poder, de ese equilibrio. Pero si tú respondes acción-reacción, karma, de inmediato como resorte a lo que ocurre sin un proceso de paz, de capacidad, de poder y de interiorización de esa realidad de un ángulo diferente al que siempre lo has tenido, desde una paz interior, no vas a responder como siempre y no vas a poder obtener esas nuevas respuestas. Quizás esa nueva respuesta será que cojas la toalla y lo pongas en tu sitio y quedas en paz tú. Quizás otra respuesta que te salga de ese poder sea hablar con tu pareja de manera seria, de manera directa. Quizás otra respuesta sea que te des cuenta que a pesar que hablaste con la pareja, aparecen otros detalles, otras cosas que no te gustan, ¿vale? O lo haces y dejas la toalla en su sitio y aún así sigues sintiéndote enfadado y mal. ¿Sabes por qué? Porque resulta que no era la toalla lo que te enfadaba. De repente hay algo más atrás del hecho de la toalla que era lo que te incomodaba, enfadaba. De repente era que no te respetaban, no te hacían caso, te ignoraban, no te valoraban, te volteaban la cara y te dejaban hablando. Había de repente toda una serie de contextos detrás que el síntoma era la toalla y que era lo que tú estás buscando tras la toalla. Aquí vamos con los ejemplos. Tuve una persona con la que trabajé de manera rápida porque quería unas sesiones rápidas y resulta que se quejaba mucho de sus hijos. Era una persona de bastante edad ya, hablamos de 60 años. Se quejaba mucho de sus hijos, que sus hijos dejaban la ropa mojada colgando sobre
sobre el techo y esa agua se filtraba y se quejaba de que dejaban el balde de esto y la comida allá y el esto y todo era quejas sobre sus hijos, ¿vale? Y entonces le digo, a ver, ¿y por qué no, haciendo similitud con esto, no a propósito, sino porque fue así el caso? Le digo, ¿y por qué no pone un balde debajo de la ropa para que no gotee y se evite ese problema? No, pues que esto lo hacen siempre, que esto que lo otro. Vale. ¿Y por qué lo de la ropa, no lo lleva usted y esto que lo otro? No, porque nunca lo hacen y lo vuelven a hacer esto. ¿Y por qué? Y siempre había un contra a eso. Entonces, si tú te das cuenta, y es aquí donde comenzamos a entender lo que quiere decir esta doctora, y ese es el trabajo de la espiritualidad, del autoconocimiento, del empoderamiento interno, de comprender eso más allá, de hacernos responsables nosotros. Si tú te das cuenta, ahí a esta persona no le preocupaba que su hijo, realmente no era lo que le enfadara a esa persona, que su hijo dejara la ropa sin gotear en el piso para que se filtrara el agua, porque se podía solucionar llevando un balde y dejándolo ahí, o exprimiendo bien esa ropa. Yo mismo voy y lo exprimo. Si fuera realmente el problema la toalla, la ropa goteando sobre el piso, si fuera ese realmente el problema, ese gesto externo, esa persona podría correr, poner el balde o exprimir la ropa y ya no siente, se hace responsable de lo que siente, ya no tiene esa sensación negativa. Si ese fuera el problema, pero esta persona no, ese no era el problema. No era el problema que goteara el agua y que siempre se repitiera eso. No era el problema lo de la comida o lo de los baldes o lo que sea. No era ese el problema. El problema era que ella quería que le hagan caso. Ella, el problema, quería que su voz valiera, que su voz era respetada y hicieran caso, hicieran lo que ella dice. Ella lo que quería en esos pequeños gestos era que se considerara su palabra. Bien, entonces no era la toalla, no era el balde, no era la ropa que goteara, no era etcétera. En este caso puntual, si hubiera sido la toalla, como dice la doctora, pues ve y hazte responsable, pon la toalla en su sitio y se pasa la problemática. No hay problema. Tú ya no te alteras y ya no vas repartiendo la mierda, disculpen la palabra, toda la negatividad a la pareja, todo el día estás renegando con la persona, ¿por qué no lo hiciste así? Yo siempre te digo, y te maldices tu día, sufrimiento, eso es sufrimiento, cuando uno prolonga intencionalmente tu dolor. El dolor puede ser en el momento, te dio rabia, ay, ¿cómo lo deja ahí? Viene el dolor y se va. Pero el sufrimiento es cuando lo estamos rumiando. ¿Ves? En la tarde siempre lo dejas. Y ayer también lo dejaste. Y estás rumiando el problema. ¿Vale? Y eso es sufrimiento. Entonces, si tú no pones una solución a eso, no eres responsable de eso, que puede ser una respuesta que agarres la toalla y lo pongas al sitio, entonces el problema no era la toalla, probablemente. Si lo haces, pones la toalla en su sitio y se pasa tu emocionalidad negativa, entonces el problema simplemente era la toalla. Ya está solucionado, te hiciste responsable. Pero si lo haces y aún así sigues sintiéndote mal, significa que hay algo más. Como esta señora, probablemente hay algo más detrás. Esto era un ejemplo que te he dado. Pues, de acuerdo al cuadro, a la historia de vida de cada persona, la respuesta puede haber sido diferente, por odio, por rencor. En este caso era por valoración, el ejemplo que les di. Bien, ella se sentía impotente ante que sus hijos no la valoraran, no tomaran en serio su palabra. ¿Vale? Entonces, estos eran sus síntomas. En el día a día se manifestaba así. Entonces, se trata de mantener ese equilibrio, ese poder para obtener unas respuestas diferentes ante la vida, hacernos responsables de esa emocionalidad para no repartir mierda a nosotros mismos, llenarnos de esa mierda emocional y no repartirla a los demás, por lo tanto. Eso se trata, hacernos responsables. De eso es hacernos responsables, no de lo que hace o no hace la persona. De repente hacernos responsables, en mi caso personal, era ordenar eso como yo quería. Me comencé a ser responsable. Para los que dicen, porque he visto muchos comentarios y muchas respuestas de mis clientes, ¿pero qué? Entonces yo voy a todos los días ordenar lo que no hace mi pareja. Les voy a dar un ejemplo real, personal, con una de mis anteriores relaciones. La persona X no acomodaba, y era una de las cosas que a mí me incomodaba mucho, no acomodaba, casualmente hablemos de un dormitorio, la ropa en determinada zona que habíamos acordado. ¿Bien? Y para mí eso era un estrés, era una molestia.
hasta que yo no comencé a hacerme responsable. Pero ¿a quién lo molesta, como dice la doctora? Y es verdad, yo entiendo estas cosas, comencé a entenderlas, comencé a practicarlas, a desarrollarme en este aspecto. ¿A quién le molesta? ¿A mi pareja o a mí? Esta situación. Y yo me daba cuenta, lo miraba a mi pareja y no le hacía ningún efecto esa situación. Había vivido así toda su vida, esa era su forma de llevar las cosas. A esta persona no le molestaba, no había ninguna incomodidad, ninguna ofensa en eso, no había ningún desorden en eso, era su forma natural. El único que lo sufría era yo, porque para mí ese no era el modelo estándar, lo correcto, la forma, porque era una creencia mía. Entonces yo lo sufría, yo lo entendía ahí. El que está sufriendo soy yo, el que está renegando soy yo, el que está repartiendo mierda a mí mismo y a los demás soy yo. Yo estoy generando toda esa mierda emocional y de eso se trata, hacerse responsable, no de lo que hace la otra persona o no hace la otra persona. De esa mierda interna que podemos generar y repartir. Y en base a quitarnos esa mierda podemos reaccionar de otra manera. Y es así, bueno, yo entendí eso en mí, yo soy el que me enfado. Yo soy el que hago el problema, yo soy el que estoy estresado, frustrado y le reparto mierda toda la semana a mi pareja y no soy feliz un maldito día por eso. Que tengo que hacer algo. Y me di cuenta, si yo soy el que me enfado y esta pareja, esta persona no ve en ninguna situación, eso no lo ve mal, porque era algo bastante, digamos, simple, vamos a decir así, no nos vayamos a ejemplos extremos, ¿vale? Estamos hablando con personas adultas, entonces sabemos que hay rangos, ¿vale? Estamos hablando de cosas minúsculas como ese tipo de gestos. No hablemos de ejemplos extremos como violencia, como, qué sé yo, robo, engaño. No hablemos de cosas grandes. Estamos hablando de cosas del día a día, que son las que generalmente desgastan las relaciones generales, pareja o demás. Entonces me di cuenta que yo podía acomodarlo cuando a mí me surgiera la necesidad y lo acomodaba y estaba en paz. Lo hice una, lo hice dos, lo hice tres, lo hice 15, 20, ya no me acuerdo cuántas veces. Y en una de esas veces, mi pareja se dio cuenta, me lo preguntó, no me dijo más, simplemente me preguntó, ¿y qué pasa aquí? Mi ropa no está donde lo dejé, me dice. Porque para esta persona, esa era su posición normal, esa era su orden. Me lo preguntó, yo le expliqué, lo hizo de manera tan tranquila, y yo también lo solucioné, me quedé en paz, lo solucioné, me quedé en paz. A la 20ª vez, a la 30ª vez, la persona me lo preguntó, le dije por qué. Es que a mí me incomoda esto que lo otro, entonces yo decido ordenarlo. Yo decido ordenarlo, o sea, lo dije en paz, se lo dije en tranquilidad, porque yo ya estaba en paz conmigo mismo. Ya, me dijo. A la 4ª, 5ª vez después de eso, él comenzó a hacerlo. Esta persona comenzó a hacerlo, la pareja comenzó a hacerlo. Ocurrió el cambio. Cuando tú cambias, el mundo cambia. Nunca es al revés. No esperes, no luches, no pienses cómo, porque eso es fútil, es un desgasto, es un sufrimiento. Si tú cambias, el mundo cambia. Y les he dado un ejemplo, de repente no va a ocurrir siempre, porque tú tienes que hacerte responsable de lo que está dentro. ¿Y cómo detecto si es la ropa o son las emociones que hay detrás, algún problema del pasado que hay detrás de esos gestos que veo? Como lo de esta señora que les doy el ejemplo. Pues para eso me temo que tienes que acudir a especialistas. Procesos del perdón. Así lo puedes buscar. Algún proceso que te lleve a analizar tu pasado para autoconocimiento. De eso se trata, espiritualidad. Para limpiar esas cosas del pasado. Esto es lo que le ocurría a la señora con la valoración. Al ejemplo de la señora que les di. Que quería que le valoren su palabra, que le hagan caso, que sienta que por fin le hacen caso, que su palabra es valor y le obedecen. Es valiosa. Entonces, ¿cómo lo puedes detectar? Tienes que atravesar un proceso de autoconocimiento, de autoinvestigación, que se llaman, en general puedes conocerlo como procesos de perdón. Yo ofrezco uno que se llama testimonios y a mi perfil personal para que tú mismo compruebes que lo he validado en mí, en mis clientes, en mis pacientes, en las formaciones, cursos, talleres y participaciones que he realizado. Pero te preguntarás, ¿este taller es para mí? ¿Este taller es testimonios y a mi perfil personal para que tú mismo compruebes que lo he validado en mí, en mis clientes, en mis pacientes, en las formaciones, cursos, talleres y participaciones que he realizado? Pero te preguntarás, ¿este taller es para mí? ¿Este taller es
testimonios. Así vas a encontrar para que tú, como procesos del perdón, este método. Hay muchos métodos, pero tienes que buscar alguno que trabaje en tu pasado y para que te ayude en el presente y trabaje en cuerpo, en mente y en emociones, espíritu, ¿vale? Que trabaje en todas esas áreas. Si bien vas a encontrar muchos especialistas, tienes que ubicar alguno que trabaje en esas áreas. Bien, en esta ocasión no quiero hacer este video lo más corto posible, ya lo hemos alargado bastante. Entonces recuerden que se trata de hacerte responsable de las cosas que ocurren dentro de ti para hacerte responsable de las respuestas que salen dentro de ti, de esas cosas que observas afuera. No de las cosas que observas afuera. No se trata de hacerte responsable de lo que hace o no hace la persona. Cuando tú cambias adentro, vas a actuar de determinada manera diferente quizás a lo que hacías siempre. Y entonces vas a actuar frente a esos hechos negativos que ves afuera, esos hechos que no estás de acuerdo que ves afuera. Y probablemente tú te sientas ya mejor sin hacerte responsable de ese gesto externo de la otra persona. O de repente haciéndote responsable. O de repente haciéndote responsable, como me ocurrió en mi caso personal que les conté de la ropa, momentáneamente, y luego la persona se dio cuenta y cambió. Entonces va a ocurrir cambios cuando tú cambies, no cuando la otra persona cambie. Ese es el mensaje. Hazte responsable de tus cosas y así ocurren los cambios. Cambia tú y así ocurren los cambios. Eso es el camino de la espiritualidad. Tú generas los cambios. Tú eres el Dios que crea la realidad. Robert Bruno desde Lima, Perú se despide. Me pueden encontrar en Facebook como Robert B. Coach, en Instagram como Sexta Humanidad. Por favor denle like si creen que esto es interesante. Para más información en la descripción del vídeo les voy a dar sobre mi taller de procesos de perdón. Transforma tus sombras en tu poder y tu aliado. Cualquier información, cualquier comentario, cualquier tema que quieren que hablen, pues dejen sus comentarios y por favor compartan y denle like. Cuídense, nos vemos en un próximo vídeo. Testimonios y a mi perfil personal.